Estamos hablando de la obra completa del Señor en la vida del creyente, cómo Dios trabaja en nosotros, cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Entonces vimos que el Señor hace una obra integral, comenzando primeramente por nuestro cuerpo. Hablamos de que el Espíritu Santo viene a ungir nuestro cuerpo, a preparar nuestro cuerpo para que podamos con nuestro cuerpo agradar al Señor, servir a nuestro Dios. Eso lo estuvimos estudiando ya, cómo el cuerpo es vivificado, cómo el cuerpo es fortalecido, y hablamos un poquitico del alma el primer día, pero quiero seguir profundizando en el tema del alma, debido a que hay una necesidad muy importante allí. Entonces vamos a mirar el tema del alma en segundo lugar esta mañana. Y quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor allí. Juan capítulo número 3, vamos a leer el versículo número 1, dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, aquí encontramos algo muy importante, y es que un hombre estudioso de la palabra, una persona conocedora de las Escrituras como lo era Nicodemo, viene a Jesús y le dice: maestro, tú vienes de Dios, pero quiero que me enseñes cómo acercarme al reino de Dios. Y él no sabía muchas cosas, pero no sabía lo que Jesús venía a enseñarle. Y el Señor le dice: de cierto te digo, y que el versículo 3 dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le habló de un nuevo nacimiento. Entonces ahí encontramos eso de lo que es el nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Pero quisiera seguir leyendo un poquitico más lo que dice la palabra, que usted lo pueda ver conmigo en esta mañana, para que juntos entendamos este principio bien importante. Allí dice la palabra del Señor, en el versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces aquí nos da el principio de lo que quiero que veamos en esta mañana. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Cuál es el agua? El agua representa la palabra de Dios. Entonces muchos decían: no, es que nacer de nuevo es nacer el bautismo. Usted lo bautizaron, usted nació de nuevo porque lo bautizaron. No. Su nacimiento se debe producir mucho antes de su bautismo. El bautismo es un resultado de su nuevo nacimiento. Porque si usted solamente fue al agua y pensó que en el agua ocurrió todo, lo único que sucedió es que ahora es un pecador mojado. Pero no es una persona transformada ni convertida a Dios, porque lo que nos convierte es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que empieza a trabajar en nosotros desde antes de que conociéramos a Dios. Mucho antes de que usted y yo tuviéramos interés en buscar al Señor, ya el Señor nos estaba atrayendo hacia Él. Y esa voluntad del Espíritu Santo, como dice en Juan 16, el Espíritu que viene en Él es el que convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, empieza a convencer. Ahora, nacer del agua es nacer de la palabra, conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios, conocer lo que pasó en el antiguo pacto y lo que ahora pasa en la gracia, porque muchos por no conocer se quedaron en el antiguo pacto. No es que toca guardar el día de reposo y toca comer esto, porque se quedaron en el antiguo pacto, porque no conocieron la palabra, porque no nacieron por la palabra completamente. Conocer la Biblia no es suficiente. El alma lo tienta, pero hay que llegar a un conocimiento profundo de la enseñanza de Dios,
de lo que Dios me dice. O sea, no solamente yo conozco unos versículos de la Biblia, no. Hay que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a entender cada una de esas enseñanzas que vienen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco la palabra, entonces el alma empieza a pedirme cosas, pero yo ya sé que la palabra me dice, no, eso no es correcto. Y entonces viene una lucha interna, y es ahí donde gana ¿qué? De lo que usted esté lleno. Si está lleno del Espíritu, gobierna el Espíritu. Si usted está lleno de su carne, gobierna la carne. Entonces, nacer del Espíritu es cuando usted recibe esa nueva naturaleza de Dios, cuando su vida es cambiada. Y por eso muchas personas dicen, yo no sé por qué no puedo cambiar este mal genio, porque no ha nacido de nuevo, porque no ha tenido la experiencia de nacer del Espíritu. Ahora, nacer del Espíritu paralelo a la palabra. Usted nace, el Espíritu Santo le dio un nuevo nacimiento. Usted en un momento, mire, yo conozco muchas personas que nacieron de nuevo sin ni siquiera haber ido a una iglesia todavía. En la casa, en sus vidas, empezaron a sentir que las cosas estaban mal, que la manera como trataba a su esposa era incorrecta, que la manera como se estaba gastando el dinero era incorrecta, y algo empezó a cambiar en ellos, y ya no se volvieron a ir a embriagar, y ya no siguieron maltratando más a sus hijos, y ya empezaron a cambiar, empezaron a leer la Biblia sin ir a una iglesia, y nacieron de nuevo. Y luego, leyendo la Biblia, se dieron cuenta que necesitaban una iglesia, que necesitaban aprender más, y llegaron a la iglesia. Pero cuando llegaron ya habían nacido de nuevo. Ahora, hay muchos que lo hicieron en la iglesia, que tuvieron una experiencia con el Señor allí. Puede ser en el momento en el que pasaron al frente, hicieron una oración de fe. La gran mayoría de personas no nace de nuevo ahí en ese momento, porque a veces ni siquiera sabe lo que se está haciendo. Otros sí, pero muchos no. Muchos fue la primera vez, oramos por ellos, los animamos, y es una forma que tenemos para conocer a esa persona que llega al Señor y poderlo ayudar y consolidar. Pero el nuevo nacimiento es algo espiritual que trasciende, que va mucho más allá de eso, y que lleva a que la persona pueda encontrarse con una vida de cambio. Entonces, si usted en esta mañana dice, oiga, pero yo, ¿por qué será que conozco Biblia? Tengo un papá, tengo una mamá que va a la iglesia, esto, aquello, pero como que todavía no he podido dejar ciertas cosas, ciertos hábitos. Pues lo que sucede no es otra cosa más que usted no ha podido nacer de nuevo. Quizás usted experimentó cosas en su vida externa, pero no ha experimentado el nuevo nacimiento. Es algo muy importante. Entonces, nacer del Espíritu es recibir una nueva naturaleza que resiste al pecado. ¿Cómo hace usted para tener esa nueva naturaleza? Pasando tiempo con Dios. Ahí usted va a poder, el enemigo viene y lo quiere tentar y usted, no, Señor, esto no va conmigo, no lo voy a aceptar, no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque usted está en el Espíritu. El Espíritu Santo está dentro ayudándonos. Entonces, el que nace del Espíritu ya no se conforma con pecar, quiere algo más, quiere algo mejor. Entonces, muchas personas conocen harto la Biblia, de las diferentes religiones, piensa en la religión que sea, cristiana. Lee la Biblia harto y la conoce, y es hasta buena gente, pero no ha nacido de nuevo, y su alma todavía tiene cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque no es solamente con ser buena gente o con conocer la Biblia, porque hay gente que conoce mucho la Biblia, pero su vida no cambia. Es nacer del Espíritu y nacer de la palabra. Necesito la palabra y necesito el Espíritu. Son dos cosas que me dan un equilibrio. ¿Por qué necesito la palabra? Porque es la que convierte mi alma. El alma está llena de apegos, de cosas que ya hemos venido estudiando todos estos días, que no están bien. Y solo el conocer la palabra, el exponerlo a la palabra, va a darle restauración a mi vida. La palabra está determinada, así como el Espíritu está determinado para ungir y santificar mi cuerpo, la palabra está determinada como el agua para santificar y guardar mi alma. Recuerde que estudiamos primera de Juan 5:8, donde dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra, que es el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu Santo trabajando en nuestro cuerpo, el agua que es la palabra trabajando en nuestra alma, y la sangre que lo estudiaremos mañana en nuestro espíritu. Entonces, veamos lo que dice segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 16, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice el 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Pues nos está diciendo que la Escritura tiene como propósito instruir, enseñar, redarguir,
corregir. Es lo que está en mi alma, un alma rebelde, un alma que no acepta corrección, un alma terca que dice yo tengo la razón, a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Y el resultado o la razón de esto en nuestras vidas es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere Dios? Que usted y yo seamos perfectos en nuestra alma, que no estemos con resentimientos, que no estemos con rabia, que no estemos allí, hermano, como veíamos ayer, que pierde uno el gozo tan fácil. Anoche pierde el gozo con cualquier problemita, ya perdió su escudo, su protección, su defensa. No, porque tiene la palabra allí. Por eso es tan importante y por eso el enemigo lucha para que usted no reciba la palabra. Y mire, estamos viviendo una época en donde mucho cristiano es emocionalista y quiere que le digan cosas y que le profeticen cosas, pero no quiere estudiar la palabra de Dios. Y por eso el enemigo lo engaña, por no querer estudiar, por no querer profundizar. Entonces, la conducta determina, el alma determina la conducta del hombre. De acuerdo a cómo esté mi alma, así estará mi comportamiento. No es que lo que él hizo no lo quería hacer, simplemente es que se le salió. No, es que ese es el estado de mi alma. Los que solo han nacido del agua, pero no han nacido del Espíritu, ¿sabe cómo se convierten? En personas religiosas, en personas legalistas, en personas extremistas. Todo lo critican, todo lo cuestionan, porque solo nació del agua, solo de la palabra, pero no del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu porque el Espíritu es el que da vida. Yo no me puedo poner solamente a estudiar la Biblia sin el Espíritu Santo, porque me vuelvo un tipo religioso, con una cantidad de ideas propias, unilaterales. Y no, yo tengo que procesar todo lo que Dios me enseña de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios me dice, porque es que es así. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 6. 2 de Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué produce el solamente conocer una palabra y nada más? Pues aquí la Biblia es muy clara, dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y eso es algo que nosotros debemos de tener allí en cuenta. El Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué era lo que más admiraban y más cuidaban los judíos? La ley, las tablas de ley, el mandamiento de la Torá, lo que se enseñaba ya en el antiguo pacto. Eso era lo que ellos más cuidaban. Y el Señor le dice: mire, es que si nos volvemos solo de la letra mata. La letra termina generando una fatiga. Usted nunca podrá terminar agradando a Dios toda su vida si solamente está basado en la palabra, solamente está basado en la letra. Usted tiene que tener espíritu y palabra, porque el Espíritu es el que le da poder para que usted cumpla la palabra. En sus fuerzas, nunca podremos agradar a Dios. Nos vamos a cansar. Usted empieza en sus fuerzas, así voy a hacerlo, y me propongo, y fuerza de voluntad, y ánimo que sí puedo, y poco a poco se va cansando, y poco a poco se va debilitando. ¿Por qué? Porque la letra produce eso. Entonces, cuando uno encuentra personas que están en una iglesia, que están buscando de Dios, pero terminan dejando a su esposa por otra, terminan robando, terminan mintiendo, ¿qué es lo que está pasando? Es personas que se conformaron con solamente tener una información, pero no nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque la palabra me dice que hay cosas que yo no debo hacer en mi vida, que debo de ser marido de una sola mujer. La palabra de Dios me lo dice, la Biblia, la palabra. No, yo puedo cambiar de mujer cuando yo quiera. Muéstremelo en la Biblia a ver. No, pero es que a mí el Señor me lo reveló en un sueño, me lo mostró. Eso es subjetivo y puede estar sujeto a la falencia, a la capacidad para equivocarse del ser humano. Pero la palabra no miente, la palabra es veraz, es trascendental. Entonces, una persona que está en inmoralidad sexual y que está en una congregación, pues lo único que pasa es que no ha nacido de nuevo. Porque aunque tiene conocimiento de la palabra, el Espíritu no lo redarguye, porque no está allí para hacerle entender que la fornicación es pecado, que esa manera de vivir está mal y que Dios, por supuesto, no le agrada. Entonces, yo debo de saber si nací del agua y del Espíritu. Yo debo de entenderlo, cómo está mi vida, cómo está mi relación con Dios.
Entonces, cuando la gente nace solamente de la palabra, porque le enseñaron la Biblia y conoce un par de versículos, se vuelve una competencia entre el uno y el otro. A ver quién aparenta más. Ay, yo quiero ser más el que aparente que soy el de más ayuno, el que aparente que soy el que más ofrenda, el que aparente que soy el que más vivo en santidad por la forma como me veo, lo que sea. Y se convertía eso en una competencia humana. Pero cuando una persona nace del agua y del Espíritu, no importa dónde esté, frente a quien esté, es la misma persona. Porque nació de nuevo. Porque está bajo la gracia del Señor. Entonces, ¿quién es o qué es lo que puede venir a cambiar mi alma, que tiene tantos apegos, tantas cosas dañinas y destructivas? El nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. Es la que le da vida. Es la que me limpia, es la que me santifica. Esa palabra es la que necesitamos cada día. Esa palabra es la que tiene que estar penetrando en su vida. ¿Para qué? Para que no esté yo viviendo de cualquier manera diciendo, no, pues como la Biblia, Dios me entiende, Dios sabe que yo lo hago con buena intención, Dios sabe. Y metíamos a Dios ahí, que Dios sabe y que Dios sabe. Entonces, hermano, nacimos de nuevo. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor en el Salmo capítulo número 19. Salmo 19. Sigue mostrándonos aquí la palabra de Dios. El versículo número 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Uy, es que tengo una cantidad de cosas y yo no las he podido dejar. Usted necesita una conversión del alma. Ese dolor, esa tristeza, esa depresión, lo que sea que siente, es del alma. ¿Cómo se puede resolver? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿A través de qué forma se puede convertir el alma? A través de la ley del Señor, es decir, a través de la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que mirar lo que estoy haciendo, mi manera de vivir, ¿está de acuerdo, está acorde a lo que Dios enseña, a su ley, a su palabra? Tengo que tomarlo, porque los que no han nacido del Espíritu encuentran que no tienen la capacidad para obedecer, aunque conocen la palabra. Aunque está la palabra ahí, pero no. Ahora, cuando una persona solo nació de la palabra, pero no del Espíritu, siempre va a perseguir a los que nacieron del Espíritu y la palabra. Siempre los va a atacar. Ay, es que nosotros aquí sí somos la iglesia verdadera. Es que nosotros aquí sí guardamos la ley del Señor. Es que nosotros aquí sí somos los que nos vamos a salvar. Ay, pobres aquellos de tal iglesia que esos no se salvan. Porque el que solo nació de la palabra se empieza a convertir en un enemigo del que nació del Espíritu. Y se lo voy a mostrar por la Biblia. Gálatas, capítulo número 4. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Gálatas, el capítulo número 4. El versículo número 21. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros con Isaac somos hijos de la promesa, porque entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. ¿Se da usted cuenta de esto? El que nació según la carne
persigue al que nació según el Espíritu. Y cuando usted encuentra a esa gente religiosa diciendo, mire, que es que fulano no se salvan, nosotros sí tenemos la verdad aquí, nosotros sí somos los buenos cristianos, esa persona puede estar correcta, y no estoy diciendo que lo que esté haciendo todo esté mal, pero si lo que yo hago me lleva a perseguir a otros, estoy en la carne y no en el Espíritu. Y aquí dice que los que nacieron del monte Sinaí, que quieren guardar el pacto y que quieren guardar la ley del antiguo pacto, esas personas persiguen a los que nacieron, o a los que nacimos, porque yo me incluyo allí, bajo el Espíritu y la palabra. En este nuevo pacto que me permite a mí saber que fui perdonado por gracia, que puedo obedecer al Señor, a su palabra, porque ya no está escrita en una tabla de piedra, sino que está escrita en mi corazón. Es la palabra que cuando voy a pecar, inmediatamente algo salta en mi espíritu, el mismo Espíritu Santo, y me dice, eso está mal, y lo puedo reconocer y lo puedo entender, porque el Espíritu es el que da vida, porque el Espíritu es el que me levanta al cambio, a la transformación, a la restauración. Entonces, cuando entendemos eso, cuando comprendemos eso, empezamos a vivir una vida sin contiendas con los que piensan de pronto de manera diferente, con los que de pronto viven un evangelio de pronto de otra manera. No, los bendecimos, oramos por cada uno y predicamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vuelve y le digo, mira, ahí está el versículo 29, está pequeñito pero usted lo puede ver. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Y usted los encuentra, no, que esos cristianos que mírelos cómo hacen no sé qué cosa, y que aquellos que hacen no sé qué otra, y todo. Porque el que nació según la carne siempre está persiguiendo al que nace según el Espíritu. Y siempre está criticando, porque cómo habla, porque cómo vive, porque etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender hoy que el nuevo nacimiento tiene que ser en el Espíritu y en la palabra. El Espíritu produce en mí el cambio y la capacidad para obedecer, y la palabra me enseña cómo obedecer. Pero tengo que conocer toda la palabra, tengo que saber toda la palabra. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Todo mi ser tiene que ser guardado irreprensible. Entonces, cuando la persona no aplica la palabra, cuando la persona quedó en el antiguo pacto y quiere obedecer el antiguo pacto, la misma palabra lo condena. Sus mismas conciencias lo condenan. Y uno encuentra mucha gente así, hermano, condenada por su propia conciencia, y Dios no lo estaba condenando. Pero ellos, como decían obedecer a una ley que ni siquiera Moisés pudo obedecer, entonces se quedan ahí condenados. Mire lo que dice Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 versículo 13 dice, Isaías 28:13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué está diciendo la Biblia? El que quiere guardar el antiguo pacto, el que se quiere volver otra vez a la ley, dice la Biblia que empieza a tratar de obedecer un renglón, una palabra, y termina cayendo, quebrantado, termina cayendo porque no puede obedecer, porque no puede agradar al Señor. Entonces, no es en nuestras fuerzas. Entonces, es con el poder del Espíritu Santo que usted puede agradar a Dios. Hay gente que no nació del Espíritu. Hay gente que nace de la palabra, pero no nace del Espíritu. Entonces, es una persona legalista, es una persona religiosa, es una persona que critica a todos los demás. Pero hay gente que nació del Espíritu, pero no de la palabra. Y eso también es un problema, porque todo es una emoción, todo es, que es como ese carácter inestable de una persona. Y aunque el Espíritu me lleva a crecer, yo tengo que tener un equilibrio con la palabra, porque es una persona que solamente vive de sueños, revelaciones y cosas fuera de la Biblia. No que el Señor me dijo que hiciera tal cosa, y no que Dios me dijo que hiciera tal otra. Y hermano, esas personas que no se capacitan en la palabra, que no profundizan en la palabra, déjeme decírselo, tristemente, terminan predicando mentiras. Terminan diciendo cosas que Dios no dice. Pero como estaba ahí las manifestaciones, los dones, entonces él cree que todo lo que diga viene de parte de Dios.
Y termina respaldando el recasamiento, termina respaldando, hermano, la inmoralidad, termina respaldando, hermano, cualquier cantidad de cosas. La rebeldía la termina respaldando, todo. ¿Por qué? Porque nació de la palabra, nació del Espíritu, pero no de la palabra. Entonces, hay que cerciorarnos en estos tiempos en los que hay tanta gente, tantos predicadores, de que la palabra que escuchamos sea la palabra de Dios, no opiniones de hombres. Porque la palabra de Dios es segura, es infalible. Y nuestro seguro de vida en estos tiempos de tantas doctrinas y de tantas enseñanzas es la palabra de Dios. Todo lo que usted le enseñen, váyalo y mírelo con la palabra. Compruébelo, corrobórelo con la palabra. Aquí hay un ejemplo en la Biblia y quiero que lo veamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué sucedió allí con esos cristianos? Dice que Pablo les empieza a enseñar la palabra y Pablo les empieza a mostrar el mensaje. Y dice que a la medida que ellos escuchaban, ellos iban corroborando en la Biblia, en las escrituras que ellos tenían, que era solo el Antiguo Testamento en ese tiempo, si lo que Pablo les enseñaba era así o no era así. Y eso es algo poderosísimo y eso es algo maravilloso que nosotros lo podamos entender. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Y estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, ¿por qué tanta gente engañada? Porque la gente no corrobora, como dice aquí la Biblia, si lo que le enseñan, si lo que le anuncian es verdad. Y qué bueno que nosotros nos constatemos de eso. Oiga, ¿será que esto que me están diciendo, que mi pastor me enseña, que mi hermano me enseña, está basado en la palabra? ¿O es simplemente la manera de manifestar su rebelión? ¿O es simplemente la manera de manifestar su inconformismo? Mira, hay mucha gente rebelde contra sus autoridades y sale, ¿y qué hace? Pues justificar su rebelión. ¿Y cómo lo hace? Pues diciendo que él está bien y los demás están mal. Y entonces nosotros es allí donde tenemos que darnos cuenta y entender: ¿soy una persona que camino en base a la palabra o en base a emociones? ¿Soy una persona que camino en base en lo que el Señor me dice o lo que dice alguien? No, es que como es el hermanito, que como es él me puede decir lo que sé, yo le creo a todo. Tenga cuidado, que Pablo dijo: si alguno viene a traer este evangelio, aun si yo mismo cambiara este evangelio un día y les trajera otro evangelio, sea un anatema, no me reciban. La palabra anatema significa sea un maldito. Lo que él está diciendo es: caí bajo maldición, me desvié del camino del Señor. Entonces, la palabra de Dios es la que tiene que renovar y cambiar mi alma. La palabra de Dios es la que tiene que producir en mí los cambios. Y eso tiene que ir unido al Espíritu. Entonces, usted en esta mañana le puede decir: Señor, yo puedo hoy saber que nací de nuevo, porque ya en mi corazón no está el deseo de pecar. Ahora, ¿cómo hago para saber qué es pecado y qué no? Por medio de la palabra. Entonces, profundice la palabra. Todo lo que le enseñen, que esté basado en la palabra. Estos serán más nobles, dice el versículo 11, que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, usted dice: es que siento que no soy capaz de perdonar. Es que siento que no soy capaz de mirar a los ojos otra vez a esa persona que me ofendió. Es que siento que yo no soy capaz de pasar un día sin no pelear en mi casa. Obligue su alma a obedecer a lo que dice la palabra. Y coja una palabra. Por ejemplo: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quítese vosotros toda ira, gritería, maledicencia. Tome esa palabra y dígale al alma: ahora vas a obedecer a esta palabra. Y va a ver cómo su alma se convierte. Y va a ver cómo su alma empieza a cambiar. No, es que yo siento que no puedo. No, coja la palabra. Por eso tiene que saber la palabra. Tiene que memorizarla, tiene que conocerla. Porque no va a poder, hermano, inventarme algo que no está en la palabra. Y ahora ya no me mandan las emociones. Ahora ya no me gobierna mi estado de ánimo. No es que hoy amanecí bravo y punto. No, ahora me gobierna es la palabra.
y el alma obedece a la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Su alma, mi alma, obedece a lo que Dios nos enseña. Y empezamos a ver bendición, restauración, cambios poderosísimos en nuestras vidas. Mi amado hermano, vamos a orar para que esa alma que a veces se revela, que a veces le cuesta tanto trabajo estar bajo autoridad, que a veces le cuesta tanto trabajo obedecer a Dios, se someta al propósito y a la voluntad del Señor. Vamos a orar. Usted dice, no, es que yo aguantarme esto no. Usted como papá está cumpliendo con su rol, como mamá está cumpliendo con esa tarea. No puedo, no sé cómo hacerlo. Busquen la palabra, cuál es su responsabilidad como papá. Hijos, criad en disciplina y amonestación padres, criad en disciplina y amonestación del Señor a vuestros hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, honra a tu padre porque esto es justo. O sea, la Biblia me dice lo que tengo que hacer. Esposos, traten a sus esposas como vaso más frágil. Esposas, no sean cantaletosas. Bueno, eso no dice la Biblia. Dice, ganen a sus esposos sin palabra, para que los que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de sus esposos. Entonces, usted va tomando lo que dice la palabra y eso es lo que usted le va diciendo a su alma. Esto es lo que tienes que hacer. No participaré de este negocio porque la Biblia me dice que no debo de salir del camino de la iniquidad, que debo de huir de los pies presurosos para correr al mal, que Dios aborrece esos pies que hacen iniquidad, que hablan mentira. Así que mi hermano, oremos para que la palabra siga produciendo cambios en nosotros. Y esos cambios sean respaldados por el Espíritu Santo. Nacimos de nuevo de la palabra y del Espíritu. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesito nacer de la palabra y necesito nacer del Espíritu. Oremos. Padre, gracias te doy en esta mañana por la bendita palabra que tú nos permites recibir en esta hora. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos enseñas todos los días. Sabemos que tú eres el que nos forma en una fe, en un compromiso, en un deseo ferviente de agradar y de obedecerte a ti. Señor, gracias por esa palabra que nos das. Porque a veces nos resistimos, a veces nuestra alma se resiste a obedecer. ¿Y yo por qué me lo voy a humillar a esa persona? ¿Y yo por qué me voy a dejar que me diga? No, yo no me dejo. ¿Qué dice la palabra? Y vamos a llevar nuestra relación con Dios a otro nivel. No al nivel de yo busco a Dios como yo quiera. No al nivel de yo sirvo a Dios a mi manera. No, al nivel del Espíritu y la palabra. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo era un hombre muy conocedor de la palabra, pero no tenía el Espíritu. Pero cuando el Espíritu viene, el Espíritu produce cambios. Y esa noche Nicodemo nació de nuevo. A tal punto que cuando Jesús murió, Nicodemo y José de Arimatea no tuvieron problema, siendo los más ricos de aquel lugar, de ir y decirle a Pilato, necesitamos el cuerpo, necesitamos alistarlo, necesitamos enterrarlo. Ya no se avergonzaban porque habían nacido de nuevo. Así que cuando nacemos de nuevo, eso produce un cambio en nosotros. Eso produce una restauración completa. Pero el nuevo nacimiento es una experiencia con el Espíritu y con la palabra de Dios. No puedo solamente esperar que venga una emoción a tratar de alentarme, no. Tengo que permanecer en el propósito y en la voluntad del Señor. Tengo que permanecer agradando, obedeciendo y sirviendo a Dios. Padre, gracias por esa bendición. Señor, yo quiero permanecer en ese nuevo caminar, en ese nuevo nacimiento, en ese testimonio de lo que tú hiciste en nosotros. Señor, porque a veces nos frustra el quererte agradar a ti, pero no poder hacerlo. Porque simplemente le estamos haciendo en nuestras fuerzas. Si tú oras a Dios en tus fuerzas, un día te vas a cansar de orar. Si tú sirves a Dios en tus fuerzas, un día te vas a cansar de servir. Si tú ofrendas a Dios en tus fuerzas, un día te vas a cansar de ofrendar. Pero si tú lo haces en el Espíritu, Él te va a dar nuevas fuerzas. Él te va a fortalecer para que le sirvas de la mejor manera. Y nunca te canses, porque Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor es el único que puede multiplicar donde no hay nada. No se puede multiplicar algo donde no hay nada, porque se va a multiplicar por sí mismo y si no hay nada, pues no, el resultado es nada. Pero Dios dice, no hay nada, pero yo multiplico y pongo mucho. Así que hoy
creemos que esa vida y ese corazón apartado del Señor empieza a volver al camino correcto. Empieza a encontrarse con la senda de obediencia y de testimonio para Dios. Y el resultado va a ser que todos los días vamos a poder ver el reino de Dios en nuestras vidas. Y un día también vamos a poder disfrutar de las mansiones eternas y de lo precioso, de la Jerusalén celestial, como lo dijo Pablo. Los que nacieron de la Jerusalén de esta tierra, del Sinaí, pelean con los que nacimos de la Jerusalén celestial. Los que somos del Espíritu, no de la carne, sino del Espíritu, para la gloria de Dios. Señor, y te damos gracias. Permite que esta palabra quede sellada en cada corazón por el Espíritu Santo. Sella, Espíritu Santo, esta palabra en cada una de nuestras vidas. Y pon de tu gracia, de tu entendimiento en nosotros. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, le damos la gloria a Dios. Le damos la alabanza al Señor. Vamos a permanecer en ese nuevo nacimiento. Vamos a permanecer en ese vínculo de fe, de obediencia, y que usted pueda todos los días decir: oiga, ¿yo nací de nuevo? O como que lo único que hice fue cambiar de iglesia. Lo único que hice fue cambiar de costumbre en donde me iba a reunir el domingo. Pero el resto, mi vida sigue igual. Necesito un nuevo nacimiento. Y usted se lo puede pedir ahí: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Usted le puede decir ahí: Señor, yo quiero nacer para ti. Señor, yo no quiero seguir aparentando, siendo un hipócrita. Porque tú no salvas hipócritas, tú salvas gente sincera. No que nunca se equivoquen, sinceros. Que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Que reconocemos lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nosotros. Así que, mis hermanos, como siempre, me alegra muchísimo verle conectado con nosotros. Me alegra muchísimo que usted comparta esta transmisión con otras personas, compártala en su página en Facebook. Permita que otras personas también reciban esta bendición. Permita que otras personas también reciban esta enseñanza. Bueno, a eso nos llamó Dios, a que seamos pregoneros de justicia, a que multipliquemos lo que Dios ya puso en nuestras vidas. Así que lo animo para que sigamos en ese caminar con Dios, lo animo para que sigamos en esa vida de fe, de servicio, de obediencia a nuestro Rey, y no desmayemos en este propósito hermoso de bendecir y de glorificar a nuestro Dios. Hay otra área muy importante, que es la parte espiritual. Y para eso vamos a necesitar la intervención de la sangre de Cristo Jesús. Mañana lo estudiamos. Entonces, mire cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestro cuerpo. La palabra trabaja en nuestra alma, en esa conversión, en ese cambio de conducta. Y la sangre de Cristo en nuestro espíritu. Así que mañana lo estudiaremos. Gracias a ustedes por estar allí conectados. Gracias a ustedes por compartir esta publicación. No le dé pena, no le dé vergüenza compartir esto con otros. Es necesario que la palabra corra y sea glorificada. Como la gente hace cualquier travesura, cualquier daño y lo publica y se enorgullece de eso. Nosotros nos sentimos muy felices de haber sido alcanzados por la palabra de Dios. Gracias a ustedes por permanecer en sintonía. Gracias por orar por nosotros. Gracias por apoyar la obra también. Hay muchos que han apoyado, que han dicho: yo quiero ayudar, yo quiero bendecir la obra de Dios en estos tiempos. Los templos están cerrados, pero la bendición de Dios no falta. Así que gracias a todos ustedes. Si usted también quiere comunicarse con nosotros porque está pasando una necesidad o porque quiere bendecir la obra del Señor, ahí hay un número de contacto en el que usted puede hacerlo, o al final se lo decimos para que lo pueda escuchar también. Lo importante es que sigamos dando fruto, porque el fruto es el que nos hace conocer la clase de cristianos que somos. Nos volveremos a encontrar esta noche a las 7. Tenemos nuestro estudio del fruto del Espíritu. Y mañana estaremos a las 9:30 completando este estudio de esta semana de la obra completa de Dios en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Así que un saludo para todos. Que el Señor Todopoderoso les siga bendiciendo. Que el Señor les siga guardando. Gracias por hacer parte de esta familia. Les extrañamos, les bendecimos y pronto nos volveremos a reunir. Que Dios les bendiga.